Buenos días, qué gusto de encontrarnos de nuevo, esta vez con el Evangelio de Lucas 17, 5 a 10 de este 27º domingo ordinario. Jesús continúa su camino hacia Jerusalén. Un poco antes de nuestro texto, Jesús se dirige a los discípulos diciendo: es inevitable que ocurran escándalos. Y el Evangelio de hoy comienza diciendo: los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. En ese sentido, parece que se trata de dos grupos diferentes. Primero, Jesús se dirige a los discípulos y luego se trata de los apóstoles. Probablemente Lucas distingue los muchos discípulos que siguen a Jesús de los 12 que están más cerca de él, y entonces los llama apóstoles. Después de escuchar la petición de los 12 discípulos pidiendo el aumento de fe, Jesús les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, habrían dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero entonces aún no la tienen, pues dice: si tuvieran. Es bueno decir aquí que en Mateo 17, 14 a 19 se habla de un hombre que tiene un hijo epiléptico. Los discípulos intentan curarlo, pero fracasan. Entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y Jesús les responde: por su poca fe. Y añade: si tuvieran fe tanto como un grano de mostaza, dirían a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará. Así que aquí los discípulos son incapaces de sanar porque no tienen suficiente fe. El monte en este contexto representa la enfermedad que parece incurable. Solo con la fe se resuelve. A su vez, en Marcos 11:20, Jesús, caminando con sus discípulos, ve una higuera. La higuera es la imagen del templo de Jerusalén que debería haber hablado del amor de Dios, es decir, anunciar a un Dios amor, pero en cambio se ha convertido en una cueva de ladrones. Entonces Pedro le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. Y Jesús responde: tengan fe en Dios. Quien diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no vacile, sino que crea que va a suceder, lo obtendrá. Así que aquí el monte es el templo de Jerusalén, lleno de corrupción. Parece imposible que caiga, que sea eliminado, destruido, que su poder maligno termine, pero sucederá. Solo hay que tener fe. Ahora bien, en Lucas, antes del Evangelio de hoy, Jesús habla de los escándalos y luego del perdón y de la necesidad de perdonar 7 veces al día. 7 es un número que indica plenitud, o sea, 7 veces al día quiere decir en cada momento. Esto obviamente parece imposible para los discípulos. El monte aquí es la incapacidad de perdonar. Por eso le piden a los discípulos a Jesús, al comienzo del Evangelio de hoy: aumentanos la fe. Lo dicen porque no son capaces de perdonar siempre. Y Jesús les responde: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacerlo. Es decir, podrían arrancar de la raíz este monte, o sea, esta incapacidad de perdonar. En síntesis, podemos decir que cada evangelista ha aplicado este dicho de Jesús a su propia situación muy específica. En Lucas, Jesús, en vez del monte, utiliza sicómoro. La comparación es entre el grano de mostaza y el sicómoro. Se usa el término griego sikaminos, que quiere decir sicómoro o morera. Da lo mismo. En Palestina, el grano de mostaza era muy pequeño y se consideraba como insignificante, sin fuerzas. La morera, en cambio, era un
árbol difícil de arrancar porque sus raíces penetraban profundamente en la tierra. Precisamente por esta razón podría permanecer vivo por hasta 600 años. Pues bien, algo aparentemente tan pequeño, indefenso, sin fuerzas, como un grano de mostaza, puede erradicar o vencer algo tan grande e inamovible como una morera. La fe, por tanto, no es una cuestión de cantidad, como piden los discípulos a Jesús, sino de calidad. O sea, algo puede ser poco, pero auténtico. Luego Jesús cuenta otra parábola. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? Y agrega Jesús: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Pero en realidad los siervos no eran inútiles, pues trabajaban duro. Primero trabajaban al aire libre en el campo, luego trabajaban adentro sirviendo al patrón. Así que eran muy útiles. Para comprender el significado hemos de entender que la palabra griega akreios que se usa aquí realmente quiere decir inútil. Pero es evidente que no eran inútiles. Ellos son los siervos y no han hecho nada más que lo que se les pedía. Por lo tanto, no son inútiles. Sin embargo, el término griego también puede significar sin mérito, sin pretensión. Entonces, una mejor traducción podría ser: somos siervos sin pretensiones, no hemos hecho nada más que lo que se suponía que deberíamos hacer. La parábola se refiere a cierta mentalidad de la época. El amo es Dios y los siervos son los que no deben tener pretensiones, los que no deben reclamar. De hecho, para muchas personas, las buenas obras, la fidelidad a la ley y a las reglas constituían un mérito y por lo tanto un derecho ante Dios. Decían: soy una persona religiosa, soy obediente, cumplo las leyes, no haga nada malo y por lo tanto merezco el paraíso. Este es un riesgo en que siempre podemos caer fácilmente. Cuando oramos o ayunamos o hacemos ciertos sacrificios para que Dios haga esto o aquello a favor nuestro, podemos así comprar a Dios. Buscamos méritos, tenemos pretensiones, reclamamos. Así que somos siervos pretenciosos, sintiéndonos muy útiles. Pero eso solo puede aumentar nuestro ego y no nuestra fe. La fe verdadera brota desde la sencillez, desde un corazón humilde y silencioso. En un monasterio en el centro de la ciudad de Los Ángeles, un grupo de monjes durante 3 días hacía la meditación profunda. En estos 3 días la delincuencia disminuyó en un 30%. Los datos salieron del Departamento de Policía de Los Ángeles. De modo que la bondad, el amor, la fuerza, la confianza, la fe, realmente se extienden y se transmiten desde nosotros hacia afuera, hacia el mundo circundante. Entonces oramos o meditamos no para buscar méritos o pretensiones, sino para que Dios nos ayude a cambiar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Oramos para que nos dé la fuerza para enfrentar lo que tenemos que enfrentar,
para tomar nuestras decisiones correctas, para asumir nuestras responsabilidades, para aceptar las limitaciones de la vida. La oración no es un intercambio tipo te lo pido y espero que me lo des. ¿Cuántas veces la gente ha dicho estoy enojado con Dios, le he rezado tanto y nada ha sucedido? La oración no es útil para esto. La oración no es herramienta para manipular a Dios sobre lo que nos interesa. La oración es para que Dios ayude a cambiar nuestros corazones y almas. La parábola, no obstante, también tiene un significado profundo en otro sentido. Pide respetar los roles. Los roles a veces se convierten en máscaras y prisiones y entonces matan o perjudican el camino del otro. Así que los padres han de desarrollar el rol de los padres y los hijos de los hijos. Por ejemplo, si hay que llamar la atención a un hijo, lo hace el padre y no el hermano mayor. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su lugar. De igual modo, los abuelos son abuelos y los padres son los padres. Así que los padres deciden que la educación de sus hijos debe ser así. Los abuelos han de respetar la voluntad de los padres. Por lo tanto, el papel de los abuelos es ayudar y no sustituir a los padres. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su lugar. Los roles han de ser respetados en todos los campos y espacios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un equipo de fútbol si no se respetaran los roles? El portero saldría de la portería y se lanzaría al ataque. El delantero iría a la portería. El entrenador saldría al campo. Confusión total. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su lugar. Así que hay que entender lo que es mío, lo que no lo es y lo que es tuyo. Pero para esto se necesita tener fe. ¿Y qué es la fe? Hoy, gracias a la ciencia, sabemos mucho de lo que sucede en nuestro cerebro. Hoy sabemos las cosas que hace 10 o 20 años nos hubieran parecido increíbles. La física cuántica nos dice: cuando piensas, emites conjuntos de ondas elementales, o sea, partículas sin masa, que a una velocidad de 857 millones de kilómetros por segundo alcanzan todo lo que resuena en el universo a la misma frecuencia. Así que cuando piensas no puedo, tu cerebro emite ondas que sintonizan con todos los que piensan así, y estarás seguro de que no lo conseguirás. Cuando piensas imposible, tu cerebro, en busca de soluciones, sintoniza con la frecuencia imposible, y no podrá hacer nada más que decir es imposible. Si tienes miedo de ser asaltado o robado, ¿con qué frecuencia estás sintonizando? Con la frecuencia róbame. ¿Y qué crees que podría pasar? Si tienes miedo de que tu hijo tenga un accidente automovilístico, estás sintonizando con la frecuencia accidente automovilístico. Esto es muy peligroso. Si piensas, no sé cómo, pero lo lograré, tu cerebro se pone a sintonizar con la frecuencia lo lograré. Y de alguna manera increíble y desconocida para ti hoy, sucederá de que lo logres. Si piensas, estoy en las manos de Dios, Él me ama y sus ángeles me protegen, entonces sintonizas con la frecuencia, estoy seguro, estoy protegido. Y no atraes nada más que esto. Suena como magia, pero es solo la física cuántica.
Parece un juego, pero en realidad esto es la fe, o sea, confiar y creer en lo que aún no es. Es lo que dice el Evangelio de hoy. Si tienes un poco de fe, aunque veas esta morera imposible de mover, lo harás. En la Edad Media realmente sucedió lo increíble. Una ciudad rodeada por las murallas había sido asediada por los enemigos durante meses. La gente quedó con hambre y sin provisiones. La alternativa era morir o rendirse. En la iglesia el fraile dijo: «Queridos aldeanos, nosotros no tenemos fe. Si tuviéramos fe, Dios nos libraría del asedio». Algunos se reían, otros le gritaban, otros lo criticaban, pero él dijo: «Tratemos por solo un día tener fe, creer que lo imposible será posible. Les pido solo un día». Bueno, decían, como no es tanto, lo intentaremos. Así que por un día todos creyeron que serían liberados del asedio. El sacristán dijo al fraile: «Pero, ¿cómo nos librará Dios de esta situación?» No sé. Si lo supiera, no tendría fe. Creo que sucederá, pero no sé cómo. En un momento dado, un hombre corre hacia la iglesia y dice: «Encontré cómo hacerlo. Padre, haremos esto. Solo queda un cerdo en la ciudad. Lo liberaremos y los enemigos dirán: si dejan salir un cerdo, significa que tienen tanta comida, defensas y armas que es inútil seguir asediándolos. ¿Qué le parece, padre?» El fraile dijo: «Es una buena idea». El rey aceptó y todos mantuvieron su fe. Los enemigos vieron al cerdo sacado de las murallas y, desanimados, se dijeron: «Mejor nos vayamos, esta gente tiene muchas provisiones». Y esa noche se marcharon. La fe es así. Saca a la luz, o mejor dicho, hace nacer algo inesperado, algo del más allá, algo increíble para nuestras mentes estrechas, para que lo imposible se convierta en posible. Hemos de enseñar a la gente a tener fe, y tener fe no significa rezar mucho, más que los otros. Tener fe significa tener la certeza de que lograremos algo. Tener fe significa tener la certeza de que la ayuda o aquello que necesitamos y que hoy no tenemos llegará. Y cuando no está llegando, hay que ser firme creyendo que llegará, porque llegará. Cuando Arnoldo Jansen quiso construir la casa para una nueva congregación religiosa y misionera, no había el dinero para hacerlo. Sin embargo, él actuó como si lo tuviera. Entonces le dijeron: «Pero Arnoldo, somos pobres, no tenemos dinero». Y él respondió: «No tenemos dinero, pero tenemos fe. Quédense tranquilos, vayan a dormir en paz, solo tengan fe». Y de repente se encontraron personas que querían apoyar a esta obra. Y así, en el año 1875, en un basurero, se construyó la casa y surgió la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Mirando el Evangelio de hoy, cuando los discípulos le dicen a Jesús: «Aumentanos la fe», Jesús responde: «No se trata de aumentar, sino de tenerla. De hecho, basta con un grano de mostaza. O sea, o tienen fe o no la tienen». La morera de la parábola es el símbolo de algo imposible de quitar, de arrancar.
La fe es la certeza de que es posible, aunque no se sepa cómo. Al contrario de la fe, lo contrario de la fe es la fijación, es decir, hemos establecido una idea y no queremos cambiarla. Cuando Copérnico dijo, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, otros dijeron, imposible. Era imposible solo porque aún no se había demostrado. Cuando algunos físicos comenzaron a decir que el átomo se puede dividir, a todos les pareció imposible. Fue solo imposible porque en aquel entonces no se había logrado. Cuando el Concilio Vaticano II dijo que la misa se celebraría en lengua propia de cada país y ya no en latín, y que el sacerdote se volvería con el rostro hacia la gente, algunos se escandalizaron. Hoy ya es algo totalmente normal. Recuerda, eres esa morera cuando estás establecido, programada, obsesionado con tus ideas, tus posicionamientos, tus reglas rígidas, tus prejuicios, tus creencias indiscutibles. Entonces ya nada es posible. El gran modelo de fe ciertamente es María. Parecía imposible aceptar lo que Dios le propuso, es decir, ser la madre de Dios, lo que significaba en aquel tiempo ser una hereje. Y más aún, siendo embarazada, pero no de su prometido José. Le tocaba la lapidación. Pero tenía fe. Confiaba que se cumpliera todo lo que le fue dicho. Y así fue. De modo que confía en Dios y ten fe. Nada te será imposible. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? A lo mejor el siguiente. Todo es posible para quien cree. Y quien cree sabe que tendrá todo lo que quiere. Pero lo que quiere es lo que también Dios quiere. Es como si Dios decidiera en uno.